ratito más. Dale, profe. Bueno. Ahora vamos a iniciar un tema muy importante. Como les dije la otra vez, se van a pasar escuchándome tema importante. Bueno. Pero la continuidad de una función es algo muy, muy importante. Que una función sea continua es algo muy importante. Digamos, es una propiedad de una función que después me va a validar muchos teoremas. Si la función es continua, se va a cumplir tal cosa. Si la función no es, o si la función no es continua, tal cosa no se cumple. Van a ver que cuando veamos los teoremas, generalmente siempre una de las hipótesis es continuidad. ¿Por qué? Bueno, porque es importante. Entonces, vamos a empezar con la idea. Una función, vamos a definir lo que es una función continua en un punto, después la definimos como un dominio, y después vamos a hablar de discontinuidades. Para que una función sea continua en un punto, como dice acá, se dice que una función f de x es continua en un punto x igual a, sí, solo si se cumplen las tres condiciones siguientes. El sí, solo sí, recuerden, se cumplen las condiciones continuas y si es continua cumple las condiciones. Es como un equivalente, el sí y solo sí. Es de escritura matemática. En escritura simbólica sería una flecha que va para los dos lados. Tres condiciones. Que el punto x igual a a tenga imagen. Es decir, que f de a esté definido, quiere decir que x igual a a esté en el dominio. Si el punto no está en el dominio, yo no me voy a fijar si es continuo, naturalmente. Que exista el límite de la función en el punto, x igual a a. Que exista el límite, sabemos que es lo mismo que decir que existan los límites laterales y sean iguales. Además, la existencia del límite descarta el infinito, ¿sí? Que existe sea finito el límite, porque digamos, si un límite me da que tiende a infinito, en realidad no existe. Tiende a infinito, ¿a cuánto da? No sé. Crece. Y que la imagen del punto coincida con el límite de la función en el punto. Esa condición tercera es la que dudan todos, porque dice, ¿cuándo una función no coincide con el límite? Bueno, vamos a ver ejemplos que podría ser que eso no sucediera. Digamos, para adelantarnos y no hablar tanto en el aire, fíjense. Si yo tengo una función así, este creo que es el mismo ejemplo que está puesto después. Puede que la función sea así, acá haya un agujero, sea así, y en este punto vamos a ponerle 1, la función valga 3. Y que esto sea 2. Entonces uno dice, ¿1 está en el dominio? Sí. ¿Cuánto vale la función? Vale 3. ¿Cuánto vale el límite por derecha y por izquierda tendiendo a 1? 2. Existe la primera condición, existe la segunda condición. La tercera condición es que f en 1 sea igual al límite cuando x tiende a 1. F en 1 vale 3, el límite cuando x tiende a 1 vale 2. Esa función se dice que es discontinua. Obviamente que puede no cumplir la primera, puede no cumplir la segunda, hay millones de cosas. Pero les aclaro eso porque esa condición es la que uno dice, ¿por qué no se cumpliría esto? Puede que no. Cuando las funciones no tienen una sola definición, pueden hacer cualquier cosa, volvemos a las definiciones a trozos. Esas son las que rompen todo el esquema. Entonces, para analizar si una función es continua en un punto, tengo que analizar las tres condiciones y se tienen que cumplir las tres condiciones. Me piden en x igual a 2.
F de 2, me fijo si existe. Acá está. En 2 vale 4. La primera se cumple. ¿Cuánto vale el límite por izquierda a 2? Por izquierda a 2 vengo con esta función, con x cuadrado. Cuando x tiende a 2, x cuadrado tiende a 4. Cuando vengo por derecha, la función vale 4. Así que el límite me da 4. ¿Existen los dos límites? Sí. ¿Son iguales? Sí. Entonces, la 2 la cumple. La tercera, el límite cuando x tiende a 2 es lo mismo que f de 2, y si f de 2, ¿cuánto me dio? 4. El límite cuánto me dio 4, esta función es continua. Continuidad lateral se llama cuando, por ejemplo, una función está definida hasta acá, por ejemplo. Y uno dice, ¿cómo hago para probar que esto es continuo en este dominio si en este punto para este lado no tengo nada? Es decir, ¿qué hago con el límite? A mí me dice que el límite tiene que existir y yo sé por definición que el límite existe si existen los laterales y son iguales. Acá, ¿qué lateral voy a hacer si acá no tengo función? Acá es el precipicio, se me murió ahí la función. Por eso se llama continuidad lateral. En este lado solo vamos a analizar el límite por izquierda y compararlo con lo que vale la función. Y en este lado, que la función está todas a la derecha de este punto, vamos a decir que es continua desde la derecha. Es decir, vamos a usar solo el límite por derecha y vamos a ver si es igual a la función. Eso se llama continuidad lateral. Porque a veces van a tener funciones que van de A en B y me dicen es continua en todos lados. Y yo digo, ¿y en B cómo si es un borde? Bueno, es continua por izquierda. Y en A es continua por derecha. Es por donde me puedo acercar. Y acá viene una sarta de cosas que son naturales. Eso es la definición en un punto. ¿Es continua en un intervalo abierto? Si es continua en todos los puntos. Yo digo una función continua en el intervalo abierto 1, 4 y es continua en todos los puntos. ¿Cuántos puntos son? Infinitos. ¿Intervalo cerrado? ¿Qué digo si una función es continua en el intervalo cerrado? Es continua en el abierto y en las puntas tiene continuidades laterales, pero cumple con las tres hipótesis, salvo que en las puntas tiene un límite por izquierda o un límite por derecha, según del lado que esté. En los semiabiertos es lo mismo. Si es continua en el intervalo abierto en A y cerrado en B, va a ser continua en el AB abierto y en el B va a tener continuidad a la izquierda. Y en el otro a la derecha, es lo mismo, el mismo juego. Por suerte, sabemos que las funciones polinómicas, las racionales, que son cocientes de polinomios, las raíces, las exponenciales, los logaritmos, las trigonométricas, son continuas en su dominio. Ustedes podrán decir, hoy, ya que hablamos de la tangente, si la tangente son fajas, sí, pero la faja, el x igual a pi sobre 2, que es donde hay una faja, y menos pi sobre 2 que hay otra, ese punto no está en el dominio. Después, para todos los puntos que están en el dominio, la función es continua. Entonces, ojo, no tienen que olvidarse la primera condición. La función tangente es una función continua en su dominio. Ahora, en los reales no es continua. ¿Por qué? Porque en pi sobre 2 no está definida. ¡Pum! Y además tengo una asíntota vertical ahí. Yo, por ejemplo, tengo esto. 2 sobre x menos 3. Me preguntan, ¿es continua? Cuando a mí me preguntan si es continua, me tienen que decir dónde me lo están preguntando. Si no me dicen dónde, es en el dominio natural. Entonces, 2 sobre x menos 3 es continua en su dominio natural, porque el dominio son los reales menos el 3. El 3 no está. Entonces, si el 3 no está, todos los puntos de más están y todos los puntos cumplen las condiciones. Ahora, si esa misma función
f de x igual a 2 sobre x menos 3. Pregunto, ¿es continua en los reales? No, porque no está definida en 3. Si ya no es continua en un punto, no es continua en todos lados. Digamos, para que sea continua en un intervalo, como vimos recién, tiene que ser continua en todos los puntos. Entonces, si yo pongo 2 sobre x menos 3, ¿es continuo en los reales? No, porque en el 3 no es continuo. Listo, con que no sea continuo en un punto, no es continuo. Ahora, en su dominio natural, sí, es continuo. Digamos, tiene, para variar la matemática, esas sutilezas. Es decir, que la función de continuidad me dice mucho y tengo que prestar atención a las hipótesis. Y que depende del dominio, porque la primera condición es si el punto está en el dominio. Bueno, si no está, no está. No voy a analizar algo en un punto que no está. Las funciones definidas a trozos. Las funciones definidas a trozos son continuas si cada función lo es en su intervalo de definición y si lo son en los puntos de división de los intervalos. Otra vez volvemos a lo mismo. Los puntos de unión son los problemáticos. Si ustedes agarran este ejemplo y hacen el límite cuando x tiende a 1, por derecha, por izquierda da 1, por derecha da 1, es continuo en 1. Entre lo mismo, no, entre no porque no está en el dominio. Después, si yo no miro los puntos de unión, acá tengo un polinomio, acá tengo un polinomio, y acá tengo un polinomio, y acá tengo otro polinomio. Los polinomios sabemos que son continuos. El tema es si se juntan. Si acá en vez de haber un 1 hubiera habido un 4, esta función para los menores estrictos a 1 es continua, porque es 4, es una constante, pero para 1 no, porque el límite por este lado me hubiera dado 4 y por este lado me hubiera dado 1. Siempre los problemáticos son los puntos de unión. Vuelvo a decir y no me voy a cansar. Continuidad es más interesante la parte de discontinuidades que continuidad. Continuidad tiene que cumplir esas cosas y ya está. Si tengo un polinomio, yo puedo usar, si a mí me aparece x cubo más 3x, me dice es continuo así porque es un polinomio. Punto, nadie les va a preguntar ni se los va a pedir demostrar. Que las exponenciales son continuas, nadie se los va a cuestionar. Que los polinomios, todo esto que dijimos acá, ¿dónde está? Esto nadie se los va a cuestionar, por eso se lo estamos diciendo, en su dominio. Ahora, si uno me dice acá, bueno, esto está dicho acá, pero viene otra función, y x cubo más no sé qué, que es un polinomio, pero es una función a trozos, yo no puedo venir acá y decir, si cada parte es un polinomio, entonces es continua. No, porque me estoy comiendo las uniones. Pero para los infinitos números que hay después de 1, es continua porque es un polinomio. Punto. Eso nadie se los va a hacer demostrar. Algo muy importante. ¿Dónde está? Esperen que estoy buscando otra cosa. Es las operaciones con funciones continuas. Nosotros vimos 5 operaciones con funciones. O 6, porque hicimos la constante 1, 2, 3, 4, 5. La suma, la resta, la multiplicación, la división, la multiplicación por un número de una función y la composición. Entonces, la pregunta es, si yo tengo 2 funciones continuas y las sumo, ¿sigue siendo continua? Si las resto, ¿sigue siendo continua? Si a una la multiplico por un número, ¿sigue siendo continua? Si las divido, las multiplico, ¿siguen siendo continuas? Porque nosotros en realidad siempre vamos a trabajar con funciones que son multiplicaciones de funciones, a la x por 3x dividido el logaritmo de x, qué sé yo. Entonces, vamos a ver ahora, la otra clase, viene todo después, que todas las operaciones que aprendimos con funciones, de funciones continuas, es continua. Obviamente,
siempre recuerden que las operaciones entre funciones, por ejemplo, estas básicas, que son suma, resta, multiplicación y división, se pueden hacer siempre que la intersección de sus dominios sea distinta de vacío. Y cuando veamos que la composición de funciones continuas es continua, también bajo las hipótesis de que las funciones se pueden componer, si no, no vamos a analizar nada. Entonces, todas las operaciones de funciones continuas es continua. Vamos a ver la primera, son todas iguales, ¿no? Tienen que leerla nada más. La suma. Tengo dos funciones que son continuas. Es decir, existe f en A, existe g en A. El límite de f de x cuando x tiende a existe y es igual a f de A. Y el límite cuando x tiende a de g de x existe y es igual a g de A. Eso es lo que me dice que f y g son continuas. Ahora hay que demostrar la suma, por ejemplo. Entonces digo, bueno, la suma de dos funciones es una nueva función. Existe f más g en A, entonces digo, bueno, ¿quién es f más g en A? Es igual a f de A más g de A, según la definición de suma de funciones. ¿Existe eso? Sí, existe, porque f de A existe, porque f es continua, y g de A existe porque g es continua. Punto. Límite cuando x tiende a de la suma. ¿Existe? Bueno, límite de una suma es la suma de los límites. ¿El límite cuando x tiende a de f de x existe? Sí, porque f es continua. ¿Límite cuando x tiende a de g de x existe? Sí, porque g es continua en A. Punto. Existen los dos límites, existe la suma. Tercero, límite de la suma, ¿me da lo mismo que la suma en A? Límite de una suma, suma de los límites. Límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de A, porque f es continua. Y límite cuando x tiende a de g de x es g de A. Es decir, que la suma de los límites me da f en A más g de A. Es decir, que la función es continua. Lo mismo sucede con todas las otras funciones que tienen acá. Las leen, las escriben, las analizan, es lo mismo. Disculpe, Salvo. profe. Sí. ¿Con la división también? Sí, mientras Porque que se ahí pueda tiene que hacer ser la distinto a división, 0. sí. Pero la división se puede hacer si g de A es distinto a 0. Por eso te digo, cuando las operaciones se pueden hacer. Ah, perfecto. Porque acá es lo mismo que yo te decía acá hoy. Entonces la función suma, resta, son continuas. Siempre que haya intersección distinta de vacío en los dominios y siempre que acabe con g de A distinto a 0. Siempre que sea legal la cuenta. Si no se puede hacer, no analizamos nada. Porque si g de A es 0, la función no estaría definida, el cociente. ¿De acuerdo? Vale, gracias, profe. No había leído eso. Por eso hay que leer bien, digamos. Siempre uno les dice en broma, pero para que se acuerden, todo lo que dice acá no está puesto porque nos encanta escribir cosas a los matemáticos. Están puestos porque justamente están las aclaraciones. ¿Sí? Bueno. La clase que viene, porque si no es mucho, vamos a ver cuándo una función es discontinua, que es la parte más interesante y la parte en cual los van a atacar. Yo digo los van como si yo no tuviera nada que ver, ¿no? Pero, y vamos a ver que la composición de continuos es continua y algunos resultados que sin demostración, pero que nos sirven para después tenerlos, para usarlos en teoremas que sí tienen que demostrar. Hasta acá, práctica y teoría va a llegar hasta acá. Todo esto de continuidad. Así que yo el miércoles les termino con continuidad, que continuidad, insisto, incluye discontinuidades.
y hasta ahí lo que terminemos el miércoles es lo que les va a entrar en el parcial del 20 y pico. Independientemente de eso, yo el miércoles siguiente tengo que seguir con teoría, pero la teoría y práctica va a llegar ahí hasta continuidad. ¿De acuerdo? Así que avancen con Videla en la práctica. Ahora les voy a subir todo lo de continuidad, porque no me gusta cambiar, me llegan WhatsApp y me distraen. No me gusta que el archivo de continuidad les quede partido. Así que les voy a subir la última parte de límites, porque la primera partecita se la subí ya a la clase pasada. Acá tengo anotado. Última parte de límites, el archivo donde está demostrado la paridad con las asíntotas oblicuas, el resumen de asíntotas, y este de continuidad no me gusta subirles de antemano, pero se los voy a subir para que les quede todo completo. Pero la parte de discontinuidad en adelante lo vemos el miércoles. Así que pónganse las pilas para estudiar, empiecen a relacionar todo, porque este examen es más corto, tiene menos temas que la segunda parte. La segunda parte es larguísima, ¿sí? Y el ritmo es el mismo, vamos así, pa, pa, pa. Es mucho más larga, hay muchas cosas. En esta no hay tantas cosas, pero hay muchas definiciones y muchas relaciones entre sí. En la segunda parte también las hay, pero el que supera las trabas del primero, en el sentido de que logra entender toda esta primera parte, las relaciones que surgen en el segundo ya les parecen más naturales, porque tienen que aprender a relacionar. Esa es la importancia. Si aprenden a relacionar, los temas que vienen serán nuevos, porque falta derivadas, integrales, faltan millones de cosas, pero si tienen la habilidad y van estudiando bien, ya después relacionar, cuando uno les explica, automáticamente enganchan. Así que aprendan a relacionar eso, porque si no les va a ser muy difícil el teórico. El práctico también, pero el práctico es como que lo zafan, pero el teórico no. Y lo que ustedes tienen que tratar de salvar acá es el teórico, porque pierden la promoción si no aprueban el primer parcial, primera y segunda instancia. ¿De acuerdo? Ya después siguen como regulares. Es decir, que van a final. ¿De acuerdo? Así que pónganse las pilas, porque los veo un poco flojitos con los conceptos. E insisto, ya se los dije 30.000 veces, parezco, si mis hijos me escucharan diría mamá terminala, después no les da el tiempo. No les da el tiempo. No recuperan la semana anterior todo esto. Así que vayan enganchándose, vayan haciendo los prácticos, y bueno, avancen. Yo los veo el miércoles entonces. ¿De acuerdo? Ahora les subo los archivos, porque mañana tengo final, así que me voy a olvidar. ¿Usted puede decirme cuál es la palabra para matricularme, ya que estoy en comisión 6? Esperen que no, me corta el... Sí, pero en el Classroom, Gabriela, no, porque el Classroom solo están mis alumnos. Pedile a alguno que te pase los cosos. Acordate que en el aula 24 tenés que estar matriculada en la comisión en la que estás, porque te van a tomar. Vieron que cierra el 14. Ay, ¿el 14 cuándo es ya? La semana que viene. O el 13, no me acuerdo cuándo era que dijo que lo cerraba el titular. Y ahí el que no esté en la comisión que corresponde en el aula 24 se elimina y no pueden rendir los parciales. En el aula 24 tenés que estar en la tuya, y acá pedir los apuntes, porque si no después se nos cruzan los alumnos y es un desastre. Después las clases, como es la forma presencial, ¿pero dónde? Para matricular, Perdón, y no, te tiene que haber disculpe. llegado un mail. No, no lo tengo, por eso, porque me escribieron los chicos del centro de estudiantes una semana después de que había cerrado. Nada, no importa, le preguntaba, pero mañana voy al centro y lo pregunto, no se preocupe. Pero, no, Sé que una estoy en cosa... las 6 porque me figura. Yo ahora estaba escuchando su clase porque como aprendo nada, es para escuchar 2 o 3
varias clases, no importa. Está bien, Sí. no importa. Pero vos, ¿qué? ¿Ya estás matriculada en el aula 24? Sí, no, en la comisión es así, pero no puedo entrar para poder bajarme los contenidos. Me pide una clave y no la sé. Y no la Pues sé. eso, digamos, no puedes entrar al aula 24. Puedo entrar al aula 24, pero no me pude matricular en la materia. Por eso no quería Pero ahí, molestarla. ahí yo, alguno que te pase, porque los que se matricularon ya tienen que tener la clave, porque las mandó, claro, si a vos te anotaron más tarde Claro. en esa comisión, no, pero tenés que preguntarle a alguno de la comisión 6, porque nosotros tenemos distinta clave para entrar. Bueno, muchas Para gracias. matricular. Cada comisión, lo único que cambia es el número, pero tenés que preguntar a algún alumno de la comisión 6 a la que perteneces cuál es la clave de matriculación. Y apúrate porque, insisto, el lunes creo que ya se cierra, no te vas a poder matricular. Perfecto, gracias. Puedes rendir, no por nada. Bueno, chicos, que estudien. Nos vemos el miércoles.